Y para continuar en esta tribuna, en homenaje a esos 86 años que celebraríamos si estuviera con nosotros nuestro compañero Chafik, pero que estamos celebrando porque su legado, su memoria, su lucha vive en el pueblo salvadoreño. Vamos a escuchar a continuación el mensaje en representación de la Comisión Política de nuestro partido y del colectivo de la jefatura de la fracción de la Asamblea Legislativa. Damos un fuerte aplauso al diputado Santiago Flores. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos del FMLN. Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Erlinda, un gusto saludarte. Es difícil hablar y cerrar en unos pocos minutos porque también me han dado tiempo. Lo que se encierra en el nombre de Chafik. Pero hoy estamos en el natalicio, el 13 de octubre de 1930. Eso es lo que estamos conmemorando, el natalicio de aquel hombre, de aquella persona que compartió con nosotros su pensamiento, su vida, y compartió con nosotros el quehacer de la transformación de todo un pueblo, nuestro país. Quiero comenzar diciéndole que hay veces lo picábamos preguntándole, mira, ¿y cómo te incorporaste? ¿Cómo te incorporaste a la lucha? Entonces le daba risa porque nos decía que se vino de Uxulután, venía a estudiar acá, y que se vino en tren porque no había otro medio de transporte que en ese. Imagínense el momento en que se estaba viviendo. No había otro momento, se venía y vino a estudiar el bachillerato. Pasaba por allá por 1944, la época para ser más exacto, y estaba desarrollándose el tema de la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez, que reprimía al pueblo salvadoreño. Esa dictadura que solo la pudimos quitar con la lucha revolucionaria de todo un pueblo y con los acuerdos de paz. Pues entonces son los universitarios que llegan a visitarlo y a decirle que se incorporara a la huelga de brazos caídos que en ese momento dio su fruto con el derrocamiento de Martínez. Entonces uno dice, bueno, el primer elemento, Chafik, nació en un momento histórico de lucha que le permitió agarrar de ese contexto los mejores elementos para transitar su vida histórica en este país y el compromiso político de estar con nuestro pueblo. Ese es el primer elemento que podemos recoger. Podemos decir también que en ese momento histórico acababa de darse, en 1916, la Revolución Rusa. Podemos decir también que acababa de pasar en 1932 el masacre de miles y miles de campesinos que luchaban por la tierra en este país. Entonces, un joven de 14 años que es conocedor de la realidad, es conocedor de lo que estaba pasando a su alrededor, no solamente en El Salvador, ni en América Latina, sino en el mundo, del problema de un sistema capital que golpeaba a los sectores más empobrecidos, que en ese momento era el sector laboral. Eso va haciendo en Chafik para nosotros. Pero les decía, le daba risa a él contarnos y decirnos cómo se incorporó, cómo se desarrolló. Y eso significa, y eso lo llevó también a tener la oportunidad de hacer frente a esa dictadura militar que se desarrollaba en nuestro país. Nace ahí un ideario, que es otro elemento importante, un ideario que lo lleva precisamente a sacrificar muchas de sus cosas personales y a ponerlas en función de su pueblo. Ese es otro elemento para nosotros importante. Un ideario de libertad,
un ideario de consumar las transformaciones y convertir las transformaciones sociales en bienestar de la gente. Un ideario humanista que le permitía ir construyendo pensamiento bajo la situación de que existe una represión fuerte en nuestro país y la necesidad de que nuestro país viva mejor. Eso es lo que marca la ruta histórica y el compromiso que lo llevó también a estar en el exilio. Y aún afuera, tener conocimiento, estudiar los elementos y volver a generar esas condiciones para su país. Yo creo que son importantes esos elementos que rescatar, porque hay que ir construyendo de qué es la moldura, de qué es la fuerza, de qué es la contextura de la persona para soportar los graves problemas que hay en una sociedad y seguir construyendo una vida digna para la población. Entonces, conocer a ese dirigente, a ese hombre, nos llena de orgullo porque no nacen todos los días. Yo puedo reflejar que han nacido algunos líderes, y hay muchos líderes en nuestro país, muchos, pero hay que ir entendiendo la calidad que la podemos comparar con algunos líderes de nuestra historia. Decirles uno, Pedro Pablo Castillo, 1811. Hoy hablamos de la independencia, pero poco recordamos de Pedro Pablo Castillo. ¿Qué es lo que fue? Que murió en el exilio también. Tercer alcalde de esta ciudad. Luchador y transformación, que lo llevaron hasta perder su vida por las transformaciones. Después se habla de 1821, pero esa es otra cosa. Ese es otro hombre de la Candelaria. Hablar de 1932 es hablar de Farabundo Martí, que ya en esa época más reciente nosotros entendemos lo que Farabundo Martí representa para el pueblo salvadoreño y su visión de lucha, sus ideales, que son recogidos también por Chafik en su pensamiento. Hablemos de Monseñor Romero en otra época, que en el tema de la iglesia logra llegar a la iglesia de los pobres y construir un pensamiento en defensa de nuestra población. Mélida Naya Montes. Y así podemos mencionar de esos líderes destacados que hemos tenido como país, que han venido transformando y acumulando ese pensamiento para la transformación salvadoreña. También conocimos al Chafik padre. O sea que no hemos conocido solo al líder revolucionario, sino al Chafik padre. Bueno, Erlinda, una hija de él. Hemos conocido más a Jorge, porque él nos cuenta chistes también, igual que el otro Jorge. Y hablamos mucho más, o sea, conocemos a los hijos y cada uno de ellos expresa lo que fue su padre con su familia y cómo se desarrolló. O sea, no tenemos una persona alejada de nuestra sociedad, de nuestro pensamiento. Son personas, seres humanos que han contribuido para que la población viva diferente, viva mejor. En ese marco de cosas también hemos ido desarrollando. ¿Y qué ha hecho Chafik? Decimos muchas veces. Y cuando muchas veces se platicaba y entendemos a un Chafik incorporado a la lucha de movimiento social, compartiendo con los estudiantes, compartiendo con los universitarios, compartiendo con los obreros, compartiendo con los campesinos. Entonces, y él una vez se definía, si me definen y me recuerdan como luchador social. Entonces conocimos también a esa persona como padre, como luchador social. Lo conocimos también como guerrillero.
Y nos complace decirlo cuando el momento histórico se topó y era necesario otra forma de lucha. Chafí también acompañó a su pueblo en la lucha armada, con la clara convicción que era necesario hacer esa lucha para sacar adelante nuestro país. O sea, hacer la lucha armada no es en sí mismo una lucha armada, sino está bañada con un contenido humano de sacar adelante a los sectores más pobres. Y eso significa desarrollar un planteamiento que lo llevó a sacrificar también sus espacios, impulsando la lucha armada. O sea, lo vemos en la juventud, lo vemos trabajando con los campesinos en la parte gremial y lo vemos luchando militarmente y políticamente construyendo su partido, que era el Partido Comunista Salvadoreño. Eso para nosotros nos da el líder con una visión de formas de lucha. Luego vinieron los acuerdos de paz en ese proceso. Y él también fue parte de ese espacio de la discusión de cómo quedaban los acuerdos de paz, cómo ganaba nuestro pueblo salvadoreño. Eso es importante porque le llega no solamente a un método y a una forma de lucha, sino a compartir también esas aspiraciones de agenda democrática que llegamos a concluir con los acuerdos de paz. Hay aquí elementos cuando se cierra en Chapultepec que lo han estado recordando. Y lo han estado recordando porque demuestra la contextura del revolucionario, demuestra la contextura del líder, demuestra la necesidad de seguir transformando y luchando por su pueblo. La firmeza de los acuerdos de paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga, heroica y lucha del pueblo salvadoreño por sus ideales de libertad, justicia, democracia, dignidad humana y progreso. Ese es el pensamiento. Ese es lo que comparte con nosotros. Y entonces se establece una parte donde él plantea: nosotros no estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil. No veníamos del monte, como generalmente decía la población, a ser simples ovejas, sino a transformar nuevamente la realidad, sino como maduros, enérgicos, impulsadores de los cambios que hace mucho tiempo anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños. Esa es una de las frases importantes que recordamos, porque nos estaba diciendo, y posteriormente aquí decía él, y la lucha es porque nadie se puede vencer a mitad de camino. Porque estamos comprometidos con una agenda democrática para transformar el país, convencidos en que hay miles y miles y miles de salvadoreños que tienen amplias necesidades, las cuales no se les solucionan. Por eso él se mencionaba en eso. Eso significa otro elemento fundamental: saber entender la realidad. Y Chafí no solo conocía los problemas, sino entendía la realidad para adecuarla a nuestra realidad y trabajarla en una proyección de línea. En los acuerdos de paz, juntamente con todo el equipo, donde ahí participaba Nidia, participaban otros compañeros y compañeras en esas mesas, ha sido una escuela para nosotros, una escuela que nos ha permitido no solamente conocer valores, sino hacernos más fuertes en la convicción de que hay que transformar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Eso es construir democracia, ese es fortalecer las instituciones, ese es garantizar que el país vaya por el camino de las transformaciones. Después de eso, quiero decirles, hubo algunas cuestiones en el FMLN que no quiero dejarla de pasar.
venimos de los acuerdos, existían problemas al interno de nuestro frente. Y entonces él nos dijo un día que estábamos entre 1992 a 1999. Y nos dijo, aquí hay un problema. El problema es de la transición. Hay dos transiciones. Algunos se van a acordar de eso. La transición neoliberal y la transición revolucionaria. Esos son los problemas que debemos de atacar y trabajar. ¿Por qué nos estaba hablando y por qué estábamos hablando de los temas de transición neoliberal? Es porque se estaban privatizando los recursos del Estado. Y entonces habíamos salido de los acuerdos de paz y ese sector voraz del capitalismo salvadoreño se estaba llevando a través de las privatizaciones la riqueza de nuestra nación. Y entonces decía, miren, aquí hay una transición no solamente de los pobres, de nosotros los que venimos del monte, sino una transición neoliberal que están arrasando con toda la riqueza del país y lo están pasando hacia otros recursos. Se daba la privatización, querían privatizar la salud, la educación. Esa parte era importante y al final no dudamos que ellos lograron saquear los recursos del Estado. Pero lo que nos estaba planteando en ese momento, como buen visionario, que este país iba a tener graves problemas. Hoy nos achacan a nosotros el problema fiscal, cuando ellos se llevaron la riqueza del país. Y lo estábamos discutiendo en 1992 a 1999. Y entonces, decimos en ese contexto, si ellos fueron capaces de hacer su transición y que nosotros a partir del 2009 hemos comenzado a generar la condición que nosotros teníamos para la transición, que es llevar el sistema social a los más desposeídos, entonces ellos tienen años de estar saqueando a nuestro país y nosotros de estar construyendo nuestro proceso de transformación para los más necesitados. Ese es uno de los problemas fundamentales que aún sigue vigente y que tenía la visión nuestro compañero, que deberíamos de ponerle mente, corazón. También posteriormente conocimos también a Chafik como diputado. O sea, a Chafik como diputado, que es parte de esta tribuna, llevándole el pensamiento al pueblo. Pero entonces hizo un planteamiento, nos acordamos, en la exigencia de aquel momento de arbitrariedad que tenían los gobiernos de arena de cambiar las leyes a través de la Asamblea Legislativa, porque nosotros éramos minoritarios. Y entonces en una sesión solemne de la Constitución, él también les mencionó de que era necesario garantizar la soberanía y que la soberanía reside en el pueblo. Por lo tanto, somos soberanos, pero es el pueblo el que tiene que defender la soberanía. Muchas veces, cuando hablamos de estos temas y vemos a los 4 magistrados queriendo hacer cualquier cosa, algunos se sienten defraudados o derrotados y no entender de que hemos ido avanzando, porque al final han tenido que sacar a su gente a hacer otras cosas, porque los hemos ido obligando en la transformación democrática de este país. Ellos en esa transición dolarizaron. En esa transición está el Tratado de Libre Comercio. En esa transición que ellos hicieron está el desquebrajamiento de la economía salvadoreña por una economía de exportación de salvadoreños a los Estados Unidos por la remesa. Hoy
nosotros de nuestro gobierno, a partir de nuestro gobierno, hemos comenzado a generar aquellas condiciones de vida con los programas sociales que hoy están siendo atacados fuertemente porque no quieren ver que el salvadoreño, la salvadoreña viva mejor. Hoy este día habían actividades de algunos sectores de la salud por el escalafón. Quiero decirles que es importante que ustedes conozcan que ya está garantizado 10.6 millones para ese escalafón y esos trabajadores lo conocen. Ellos lo conocen. 10.6 millones para los el 86% de los trabajadores. Significan alrededor de 30,000 trabajadores están cubiertos. Y entonces aquellos trabajadores, dijimos, que ganan menos de $1,500, que son la mayoría. Entonces, ¿qué pelean? ¿Qué pelean? Dicen, es que tenemos que ser todos, sí. Pero esos todos son los que ganan de $2,500 a $3,000, que significa un aumento, según ellos, de 800 mensuales. Eso es lo que están peleando. Cuando no han querido aprobar el salario mínimo que propuso nuestro gobierno. Y entonces no lo defienden. Esa es la realidad. Y entonces podemos decir, bueno, van a apoyarnos, dicen a nosotros, van a apoyar a los sindicalistas o no van a apoyar. Vamos a apoyar a la clase trabajadora que lucha día a día por transformar su país. Eso es lo que estamos apoyando. No estamos apoyando a aquellos que quieren aprovecharse de las condiciones que tienen con una sala, que tienen con otros sectores para presionar y dejar sin recursos a la población salvadoreña. ¿Cómo no poder defender? ¿Cómo no poder defender hoy a los trabajadores de la salud? Hace poco le contaba a alguien que cuando hicimos aquellas marchas blancas, Chafir nos decía, hay que apoyar porque van a privatizar. Y era cierto, porque estaban privatizando. Y nosotros, juntamente con otros compañeros, nos pusimos a apoyar a que no privatizaran la salud. Y posiblemente esos que quieren un aumento de $800 nos apoyaron en ese momento. Pero hay una distancia enorme entre pelear porque no privaticen, porque los sectores esos no comercialicen con la salud, con la que hoy presentan de que hay que pelear por $800 para unos cuantos profesionales. ¿Cómo no pelear hoy? Decirle, en esa agenda democrática, por todo el tema de la educación, han sido, si no me equivoco, si no me corrigen, alrededor de 25,000 computadoras que se le han entregado a los jóvenes para que puedan estudiar. ¿Cuándo en este país estaban interesados en que los niños tuvieran conocimiento? ¿Cuándo? Hoy lo hemos hecho. Eso es lo que les duele a ellos. Por eso no quisieron los 900 millones. Por eso no quieren aprobar el presupuesto. Porque les duele que estamos transformando las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. La universidad en línea. Para aquellos jóvenes que no han podido tener y ingresar, está la universidad en línea. El bachillerato ampliado. Los paquetes escolares. La alimentación escolar. Que son algunos de los programas que hemos venido generando para llevar el sustento. Y dicen, bueno, ¿y por qué están atendiendo a esos bichos descalzos? Porque así descalzos hemos sido nosotros y no hemos tenido la oportunidad hasta que hicimos la lucha para transformar el país. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de lo que uno siente cuando ve a su pueblo y se transforma.
Podemos decir también, quiero decirle que hoy hacíamos un acto de solidaridad con Cuba al no el bloqueo. Y cuando salimos nos preguntaban, ¿y por qué se solidarizan con Cuba? Pero los medios han comenzado a decir de que por qué apoyar a Cuba. No toman en cuenta que hay miles y miles de jóvenes profesionales de la salud, doctores, que no tenían oportunidad acá en el país de sacar una carrera y que la han ido a sacar allá y ya están graduados como especialistas. Y de esos quiero informarles a ustedes, Cuba no ha sido cerrada en decir solamente los que me diga el FMLN, no. Aquellos jóvenes que tienen la necesidad, y hay muchos de ellos, de esos sectores pudientes, les voy a decir de esa manera, que también han sido educados, capacitados para que sean buenos profesionales. Ojalá que les sirva la formación para aplicarlas a nuestro pueblo. Pero allí están los jóvenes. El nuevo centro de oftalmología de San Vicente, un hospital. Hoy estamos ya por inaugurar el Hospital de la Unión. Y entonces podemos decir, hemos avanzado en la educación, hemos avanzado en la salud. Hay alrededor, decirles también, que hemos hasta este momento, se han entregado 45,000 títulos de propiedad a aquellos habitantes rurales que no tenían títulos de propiedad. ¿Cuándo en el país se les había entregado los títulos de propiedad donde las personas viven? Son 45,000. Mi pregunta entonces, con el pensamiento de Chafik, ¿qué hace ese hombre? Es esa realidad, la que no dejó quitársela, la que interpretó para la lucha. Hoy están diciendo por qué estamos llamando a la lucha de calles, porque es la lucha la que nos va a permitir hacer las transformaciones de este país, tal como nuestro compañero decía. Implementar las distintas formas de lucha es también un elemento fundamental que él nos decía. ¿Para qué? Para transformar nuestro país. Hoy podemos decir, te conocimos. Hay personas que nacen y mueren, pero Chafik vive en nuestro pueblo. Chafik vive en las luchas permanentes de nuestro pueblo y va a ser un líder permanente aunque pasen muchos años en nuestra sociedad. Eso para nosotros es importante. Y pasa a la posteridad por sus ideas, por su planteamiento, por su acción, por lo que hacía diariamente en la transformación del pueblo salvadoreño. Hoy podemos decir, conocimos al líder que luchaba reivindicativamente, conocimos al líder que luchó militarmente, conocimos al líder que luchó políticamente, conocimos al líder humanista, al líder concertador, al líder mediador para que llegáramos a transformar las condiciones de vida de este país. Hoy estamos celebrando sus 86 años de su nacimiento. Esperamos en el pueblo salvadoreño seguir adelante con el método que nos diseñó, el método de ser compaciente, de escuchar a los demás, pero también ser inclaudicable cuando las cosas estaban mal en contra de la gente más humilde. A eso pedimos. Por lo tanto, los invitamos
los invitamos a seguir en la ruta que vamos construyendo. Que no le tengamos miedo a la sala. Ellos son los que nos tienen miedo, por eso están legislando, están haciendo esas reformas electorales para detenernos. Sabemos que el pueblo salvadoreño va a sobrepasar junto al Frente Farabundo Martí esos obstáculos. Y eso es lo que estamos convencidos. Eso nos enseñó Chafik, que por muy difíciles que fueran los momentos, hay oportunidad para transformarlos en victoria. Por eso llegamos a los acuerdos de paz. Por eso destruimos la dictadura militar. Por eso nos convertimos en partido político. Por eso hemos ganado elecciones. Por eso tenemos a Salvador como presidente. Y por eso vamos a ganar las elecciones de diputados y alcaldes y vamos a ganar la próxima presidencia, aunque le tengan miedo a esos sectores de poder. Vamos a seguir en la lucha por transformar nuestras condiciones de vida. Ese es el Frente Farabundo Martí. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros y compañeras, por habernos acompañado. Compañeros diputados y diputadas, los dejo con la compañera Erlinda Handal por acá. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Realmente es tan emocionante para toda la familia ver ese cariño que ustedes le siguen guardando a mi padre, que siempre siguen con él, lo recuerdan, lo leen, lo estudian y lo tienen siempre en su memoria. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Y el agradecimiento de este pueblo salvadoreño a toda la familia por haber compartido con este pueblo a ese gran hombre. ¡Felicidades, Chafik! ¡Cumpleaños feliz! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas de las campanas.